Vamos a esperar un minuto más y empezamos. A ver, que ¿están todavía en clases de cirugía o ya han terminado? No, son ¿Mm? Bueno, a ver, esperaremos un ratito. Porque de 400 alumnos apenas entran 30, o sea, que medio grave, ¿no? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Han podido entender la clase de ayer o ha sido muy complicada? Es que tratar en una clase de aprender leucemias es complicado, así que tienen que leer tranquilos y tratar de entender qué es una leucemia. La leucemia es una proliferación clonal que afecta, ¿sí?, la serie blanca. Por lo tanto, la alteración clonal está en la célula madre comprometida con el linaje o linfoide o mieloide, de manera que las células hijas van a tener esa alteración clonal, van a tener ese defecto. ¿Y por qué se produce ese defecto? Se produce porque existen mutaciones, traslocaciones, inversiones cromosomales, o sea, un daño genético. Y ese daño genético no se sabe específicamente por qué está producido. Hay múltiples agentes, y esta noche vamos a ver cómo múltiples agentes pueden producir ese fenómeno. Y hay un montón de alteraciones citogenéticas que son marcadoras de leucemias agudas, como hemos visto ayer. Y eso implica un alto riesgo. Las alteraciones citogenéticas marcan un riesgo. Cuando hemos hablado de mielodisplasia, acuérdense, las alteraciones citogenéticas también marcan riesgo. Y el tener una leucemia obviamente implica un síndrome de falla medular. ¿Por qué se mueren los pacientes? Se mueren por sangrado, se mueren por infecciones y se mueren por anemia severa. En algunas ocasiones por un síndrome de lisis tumoral, ¿sí?, o infiltración a órganos vitales. Afortunadamente, las leucemias actualmente son tratables y potencialmente curables porque se conocen las alteraciones citogenéticas y ahora a través de eso nosotros tenemos medicamentos blancos, medicamentos dirigidos a anticuerpos monoclonales, inhibidores de tirosinquinasa, inhibidores de BCL2, inhibidores de la mutación FLT3, por ejemplo, en leucemia mieloblástica aguda, y todo esto obviamente mejora el pronóstico. Antes solamente se hacía quimioterapia, ahora no. Y obviamente el trasplante de médula ósea, ¿sí?, sigue siendo un arma, sobre todo en aquellos pacientes que tienen resistencia y refractariedad o recaída, ¿verdad? Muy bien, a ver, hora de la clase. ¿Ven la diapositiva? Sí. ¿Sí? Entonces estamos hablando de las enfermedades hematológicas malignas. A ver, en el contexto general, chicos, para que ustedes se ubiquen, esto no es tan complicado si ustedes sistematizan la información. Cuando se habla de neoplasia significa, ¿sí?, células que han escapado al control normal de la división, de la proliferación celular. Hay células, obviamente, que escapan y que son células, ¿sí?, que van a proliferar más rápidamente que el resto. Hay otras que van a proliferar menos rápidamente, ¿verdad? ¿Dónde está la información? Está en el DNA, está en el núcleo de la célula. Y en el núcleo de la célula existe DNA. Y el DNA no es más que cuando está condensado son cromosomas. Y cuando está libre, simplemente es DNA que tiene bases púricas y pirimídicas. Y esas bases pueden mutarse. Cada una de esas bases, acuérdense, está en una posición dentro de la cadena del DNA. El solo hecho de que cambie una, un nucleótido, es decir, una base, ni siquiera un nucleótido, una base por otra base, altera la codificación para una proteína. Acuérdense, el DNA codifica proteínas funcionales, proteínas reguladoras, proteínas que intervienen en el funcionamiento celular. Muy bien. Cuando las neoplasias se originan en tejido epitelial, ¿sí?, se conocen como carcinomas. Acuérdense, todos los tejidos que tienen epitelio y cuando tienen células neoplásicas se llaman carcinomas. Si se originan de tejido glandular, o sea, de glándulas, ¿sí?, se llaman adenocarcinomas. Mama, colon, páncreas, tiroides, ¿sí?, estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las neoplasias se originan de tejido mesenquimatoso, es decir, ¿sí?, de mesodermo, se dice que son neoplasias de tipo sarcomatoso. Y tenemos los liposarcomas, los
fibrosarcomas, los leiomiosarcomas, los condrosarcomas, tumores, sí, del estroma, es decir, tumores del tejido conectivo. Obviamente hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones. Hay tumores que se originan obviamente de tejido hematopoyético. Y los tumores de tejido hematopoyético son de dos tipos. O son leucemias, o son linfomas, o son mielodisplasias, sobre todo las de alto riesgo. Nos vamos a centrar en las leucemias, ¿verdad? Leu, sangre. Emia, sangre blanca. Cuando el proceso es agudo, muy agresivo, y se produce un síndrome de falla medular por mieloptisis, mieloptisis, ocupación de la médula ósea por células extrañas, en este caso células inmaduras que se conocen como blastos, se llaman leucemias agudas blásticas. Y hay de dos tipos, leucemias linfoides agudas y leucemias mieloides agudas. Ayer hemos visto que las leucemias linfoides agudas son un solo tipo de enfermedad con diferentes matices, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos leucemias que son más agresivas, pero son fácilmente tratables porque seguramente los blastos tienen, sí, expresión de antígenos, es decir, proteínas todavía muy inmaduras, ¿sí? De maduración inmunológica, sobre todo las de estirpe B, que se presentan en niños y jóvenes. Por eso respondes mejor a la quimioterapia. En cambio, las leucemias mieloides, llamadas también leucemias no linfoblásticas, son un conjunto de enfermedades, cada una es diferente. ¿Sí? Si bien morfológicamente existen alguna similitud, cada leucemia mieloblástica es diferente. Por ejemplo, tenemos la M0, la M1 y la M2 que tienen un comportamiento similar con alteraciones citogenéticas, por ejemplo, en el cromosoma 821, translocación 821. Tenemos otra leucemia que se llama leucemia promielocítica, total y absolutamente diferente desde el punto de vista biológico y de tratamiento. Y les he mostrado, la leucemia promielocítica resulta de la translocación 15-17 y es la leucemia potencialmente curable, y no con quimioterapia inicialmente, sino con un derivado de la vitamina A que se conoce como ácido holotransretinoico. Y se ha visto que también el uso de trióxido de arsénico lo que hace es modificar, ¿sí?, la expresión del transcrito que es el PMLR alfa. Y actualmente los pacientes tienen con este tratamiento hasta más del 90% de posibilidades de estar curados. Y eso es cierto. Tenemos las leucemias de muy mal pronóstico con componente monocitoide, que a pesar de la quimio y a pesar de los nuevos avances no van a mejorar. Y estos pacientes, ni bien entran en remisión completa, los tenemos que trasplantar. Y tenemos leucemias de muy mal pronóstico, la eritroleucemia, la leucemia mecariblástica, con otro tipo de comportamiento. Cuando las leucemias tienen un curso evolutivo de meses o años, y también existen, de alguna manera, alteraciones en la sangre periférica, pero en primera instancia no hay un síndrome de falla medular periférica, o sea, con manifestaciones de citopenias periféricas, se habla de leucemias crónicas. Y las leucemias crónicas pueden ser tipo linfoide y de tipo mieloide. Linfoide cuando compromete la célula madre con compromiso, ¿no? Con compromiso de tipo linfoide. O la célula madre con compromiso de tipo mieloide. Entonces tenemos los desórdenes linfoides crónicos o síndromes linfoproliferativos crónicos y los desórdenes mieloides crónicos o síndromes mieloproliferativos crónicos. Y esta noche vamos a hablar justamente de estas alteraciones hematológicas crónicas. Los desórdenes mieloides crónicos se agrupan en tres grandes componentes. Los síndromes mielodisplásicos, ya hemos hablado, que son alteraciones en la maduración, que van desde la simple anemia refractaria, que tiene un riesgo bajo y que muchas veces puede simplemente originar una sola citopenia, ¿sí?, sin estar asociada a alteraciones citogenéticas, hasta una verdadera leucemia secundaria, como es, ¿sí?, un síndrome mielodisplásico tipo 3, o anteriormente también el tipo 5, la anemia refractaria con exceso de blastos, que va a transformarse en una verdadera leucemia mieloblástica aguda secundaria, y el paciente no va a responder a tratamiento. Tenemos las enfermedades mieloproliferativas mielodisplásicas, o sea, un borderline, y aquí tenemos a la leucemia mielomonocítica crónica. Anteriormente ya les había mencionado que este síndrome se conoce, o sea, esta enfermedad se conocía como un síndrome mielodisplásico tipo 4, pero ahora se involucra como una enfermedad mieloproliferativa mielodisplásica, caracterizada por displasia en la médula ósea, presencia de algunos blastos,
en sangre periférica, más del 5%, pero menos del 20%, porque si hay más del 20% es una leucemia. Si es menos del 5%, eso es normal, entonces estás en el borde entre el 5 y el 20, pero lo que caracteriza es un trastorno monocitoide con más de 1000 monocitos en sangre periférica. Y finalmente tenemos los síndromes mieloproliferativos crónicos. Solo los vamos a mencionar. Cuando hablamos de síndromes mieloproliferativos crónicos, hay que pensar en 4 entidades. La leucemia mieloide crónica, la polistemia vera, la mielofibrosis idiopática con metaplasia mieloide, no se olviden, pregunta de examen, ¿sí? Bueno, pseudo pregunta de examen. Metaplasia mieloide es el hecho de que el hígado y el vaso y otros órganos retoman, sobre todo el hígado y el vaso, la capacidad, ¿sí?, de formar tejido hematopoyético, cosa que no ocurre en el individuo adulto, ¿verdad? Ni en el recién nacido, sino en etapa embrionaria. Tenemos la trombocitosis esencial o trombocitema esencial y las enfermedades mieloproliferativas crónicas no clasificadas. Y este cuadro les muestra cómo se clasifican los trastornos mieloproliferativos crónicos, donde la célula madre hematopoyética multipotente, con perfil CD34, que es la que va a originar, va a proliferar y se va a diferenciar en glóbulos rojos, eosinófilos, o sea, en serie granulocítica, monocítica, en mastocitos y en plaquetas, sufre una serie de mutaciones. Miren, aquí están las mutaciones. Sí, uy, se van a hacer una ensalada, chicos, con esto. Pero vamos a hablar de 3 mutaciones fundamentalmente. Cuando la mutación, ¿sí?, se produce en el exón 12, se llama, ¿sí?, mutación JAK2, así se llama, JAK2. La mutación JAK2 está relacionada con una proliferación de precursores eritropoyéticos primarios en la médula ósea, lo que origina, sí, eritrocitosis, más llamada poliglobula, ¿no? Hay una eritrocitosis primaria. Solamente el 5% de los eritrocitosis obedecen a una polistemia vera. El otro porcentaje son secundarias generalmente a fenómenos, por ejemplo, de hipoxemia, fenómenos pulmonares, enfermedades cardíacas, enfermedades de la hemoglobina o cardiopatías, neumopatías. Bueno, nos vamos a entrar en esto, ¿no? Entonces tenemos la policitemia, ¿sí? La polistemia vera. Existe esta otra mutación, la FIP1L1PDGFRA, así se llama. Esta mutación y este transcrito hace que exista una proliferación de eosinófilos y es resultante o causante de un síndrome que se llama eosinofilia maligna, leucemia eosinofílica crónica, que es un síndrome mieloproliferativo crónico con gran cantidad de eosinófilos en sangre periférica. Es una de las causas de eosinofilia, no tan frecuentes. Acuérdense, eosinofilia generalmente fenómenos alérgicos, asma, infestación por parásitos de tipo gusanos, ¿sí?, o las vasculitis tipo Shure-Strauss, pero hay que tomar en cuenta esta situación. Cuando hay una translocación 922 y hay la presencia de este gen BCR-ABL, estamos hablando de leucemia mieloide crónica. Es una leucemia donde se produce proliferación y antiapoptosis de precursores de serie mieloide, ¿sí? La misma mutación JAK2 también está relacionada con la trombocitosis esencial, un aumento exagerado de plaquetas, más de 1 millón de plaquetas, ¿sí? ¿Cuáles son las características entonces de los síndromes mieloproliferativos crónicos? Una sobreproducción de uno o varios elementos sanguíneos, una médula ósea hipercelular, muchas veces con fibrosis medular, lo que origina metaplasia mieloide, anomalías citogenéticas con expresión de estos oncogenes, BCR-ABL2, JAK2, FIPL1, PDGFRA, ¿sí? Y esto origina o trombosis o hemorragia. En algunas ocasiones, por ejemplo, puedes tener más de 1 millón de plaquetas y puedes trombosarte o puedes presentar hemorragia. Como les había dicho, la mielofibrosis origina hematopoiesis extramedular o puede originar transformación a leucemia aguda, ¿sí? En algunas ocasiones, sobre todo leucemia mieloide crónica en la etapa final, si nosotros no damos tratamiento, se transforma en una leucemia mieloide aguda. Y muchas veces hay superposición de características clínicas. Podemos tener una polistemia vera con trombocitosis, es decir, podemos tener hemoglobina de, por ejemplo, 20 con más de 1 millón de plaquetas. Podemos tener leucocitosis con trombocitosis, ¿sí? Entonces, queda claro qué son los síndromes mieloproliferativos crónicos. De todos estos, lo que nos interesa es ahora hablar de la leucemia mieloide crónica. ¿Cómo o qué es y cómo hacemos el diagnóstico de esta entidad, que es relativamente frecuente y que es el paradigma actual del tratamiento curativo de una leucemia? Porque es la primera leucemia donde se ha descubierto que existe una
alteración citogenética susceptible de manipularse, susceptible de desaparecer y susceptible que este paciente pueda curarse. Obviamente, después han sobrevenido otro tipo de estudios en leucemias agudas, ¿verdad? Como la leucemia promielocítica, donde el PMR alfa es digamos, el transcrito blanco, ¿verdad? ¿Qué es la leucemia mieloide crónica? Es un desorden proliferativo de la stem cell, que tiene un curso clínico característico crónico. Lo que caracteriza a la leucemia mieloide crónica, en un 95% de los casos, es la presencia del cromosoma Filadelfia. En leucemia linfoblástica, chicos, ayer hemos hablado que también hay un porcentaje de plastos que tienen cromosoma Filadelfia. En adultos hasta un 25-30% y niños un 5%. En leucemia linfoblástica aguda, el cromosoma Filadelfia confiere un riesgo alto y es una leucemia de muy mal pronóstico, a menos que recibas tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa y trasplante. En cambio, cuando estamos frente a este proceso crónico, leucemia mieloide crónica, el cromosoma Filadelfia es el marcador clásico de esta entidad. Y este cromosoma Filadelfia no es más que el alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, que codifica una proteína. Esa proteína se conoce como BCR-ABL, que es una proteína de tirosina quinasa. Fosforila todos los residuos de tirosina intracelulares. De manera que cuando hay esa alteración cromosomal, se produce esta situación. Y esto origina, obviamente, que el paciente curse con... Los voy a silenciar a todos, creo. Apaguen sus micrófonos, están muy charlatanes hoy día. A ver, bueno, seguiremos. Entonces, esa situación es importante. Vean la incidencia de las neoplasias hematológicas. Más o menos existe una o dos por cada 100.000 personas. Por lo tanto, tenemos más o menos unas 20 leucemias mieloides crónicas por año aquí en Cochabamba. ¿Sí? Esa es la incidencia de cada una de las leucemias. La edad de presentación de una leucemia mieloide crónica va de 45 a 55 años. Y eso va a aumentar con la edad, acuérdense. Cuanto más adultos somos, las neoplasias mieloides aumentan. Relación de varón-mujer, 1.3 de varón con 1. Ahora bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Muchas veces en forma incidental. Viene el paciente porque se estaba haciendo un chequeo, porque de repente tenía que viajar. Doctor, tengo que viajar y estos 3 meses voy a estar fuera, o este mes voy a estar de vacaciones y quiero hacerme mi chequeíto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es un chequeo y resulta que en el hemograma había un poquito de anemia, hiperleucocitosis con 100.000 glóbulos blancos y plaquetas por encima de 500.000. Y uno dice, pocha, un laboratorio de rutina, un hemograma, esto no es normal. Hasta la mitad de los pacientes son asintomáticos y se diagnostican en esta primera fase crónica simplemente con un hemograma. ¿Sí? Como el paciente está asintomático, está bien, prácticamente el 85% están en esa fase crónica, incidental, o sea, un paciente sin manifestaciones. Hablo mucho a veces fatiga o a lo mucho esplenomegalia, porque la esplenomegalia es una causa, ¿sí? Una consecuencia, una causa, y es patognomónica. Cuando tienes hiperleucocitosis y esplenomegalia, ojo, leucemia mieloide crónica, hasta no demostrar lo contrario. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente datos clínicos, una buena historia clínica, un examen físico, y luego empezamos a hacer todo este estudio que hemos dicho se hace una leucemia. Un hemograma, un aspirado de médula ósea, una biopsia ósea, un estudio inmunofenotípico, citogenética y citogenética avanzada, un cariotipo, un FISH, y biología molecular para poder identificar el BCR-ABL, que es el resultado. Les había dicho que el paciente es asintomático en más o menos el 50% de los casos. Y cuando hay síntomas, fatiga, pérdida de peso, anorexia, distensión abdominal. Y cuando examinamos al paciente, generalmente hay esplenomegalia palpable, vaso grande. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Una fórmula diferencial normal, reacción leucoeritroblástica. Esa es una característica. ¿Qué es la reacción leucoeritroblástica? De encontrar precursores de serie granulocítica con leucocitos, mielocitos, metamielocitos, promielocitos. A diferencia de las leucemias agudas, donde hay trombocitopenia, aquí hay trombocitosis. Esa es una característica. Puede haber anemia como puede no haber anemia y aumento de basófilos y eosinófilos. Los basófilos están por encima del 5, 6, 7, 10%. ¿Sí?
¿Cuáles son las alteraciones en el hemograma? Leucocitosis, trombocitosis, anemia, aumento de basófilos, aumento de eosinofilos y sobre todo la presencia de formas inmaduras en sangre periférica, reacción leucoritroblástica. Eso nos hace parar las orejas, porque hay metamielocitos, mielocitos, promielocitos y blastos. Miren, este es un frotis normal, así normalmente se debe ver. Aquí están los glóbulos rojos, las plaquetas, y que se ven aquí, segmentados neutrófilos. Pero en la fase crónica de la leucemia mieloide crónica, cuando hacemos un hemograma y vemos que hay 50.000 leucocitos, vamos a ver estas células que son metamielocitos. Aquí vamos a ver un basófilo. Entonces paramos las orejas y decimos, ¿por qué existe esto? Y las plaquetas son más bien aumentadas. Y cuando hacemos una biopsia ósea, vamos a ver una hipercelularidad. La médula está llena de precursores eritroides. Luego vamos a hacer un aspirado medular, que es importante. O sea, que hacemos con anestesia, ponemos en la cresta ilíaca o en el cuerpo esternal y tomamos tubos. ¿Por qué? Porque cuando sospechamos una leucemia mieloide crónica tenemos que realizar un análisis citogenético. Vamos a mandar esto a un laboratorio especializado de citogenética para hacer, por ejemplo, un cariotipo o para hacer una hibridización in situ fluorescente, que es un FISH, o bien directamente un laboratorio de biología molecular para ver si en las células, en estas células, sacando el DNA, existe, ¿sí? Uno, la presencia del oncogen BCR-ABL, o bien, si nosotros cultivamos metafases, vamos a ver translocación 922. El curso clínico en una leucemia mieloide crónica antes de la era del imatinib, antes de la era de la tranquilidad, era este, lastimosamente así, era una enfermedad incurable. Diagnosticamos al paciente que tenía, por ejemplo, 50 años, a sus 50 años leucemia mieloide crónica, y el paciente vivía tranquilo en fase crónica, pero finalmente iba a una fase acelerada que duraba 6 a 9 meses y se transformaba a una leucemia blástica, mieloblástica, con una sobrevida de 3 a 6 meses. De manera que el paciente vivía más o menos 7 a 8 años. Obviamente, si tenía 50 años, a los 58 se moría. Pero esto ha venido a cambiar porque ahora con el tratamiento y al saber que tenemos inhibidores de tirosinquinasa, todos los pacientes quedan en fase crónica y no evolucionan ni a fase acelerada ni a fase blástica. ¿Sí? Estos son, como les he dicho, los parámetros de laboratorio que nos permiten diferenciar si el paciente está en una fase crónica, el 85% de los pacientes, o en fase acelerada o en fase blástica. Siempre va a haber aumento de glóbulos blancos. Y la presencia de blastos, en la fase crónica, 1 a 15%, menos del 20%. ¿Sí? En la acelerada más del 15% y en la crisis blástica más del 30%. Siempre hay aumento de basófilos, peor sobre si es una fase acelerada. Aumento de plaquetas en la fase crónica normal, pero en la fase blástica se comporta como una leucemia mieloblástica aguda. La médula ósea siempre presenta hiperplasia mieloide, gran cantidad de precursores de serie mieloide. Y lo importante, si hacemos un análisis citogenético y molecular, vamos a ver que existe cromosoma Filadelfia en todas estas fases y la presencia del transcrito BCR-ABL. ¿Sí? Por lo tanto, eso resumimos en esta diapositiva, ¿no? Es una expansión clonal con disregulación de las células madre hematopoéticas que origina una proliferación, ¿sí? En este caso, de glóbulos blancos de tipo granulocítico, o sea, la serie mieloide. Todo debido a que existe una translocación 922. Y tenemos una fase benigna crónica, una fase acelerada, una fase plástica, donde el paciente va a fallecer, seguramente porque se convierte en una leucemia aguda. Muy bien. La base fisiopatológica de la leucemia mieloide crónica es el cromosoma Filadelfia. ¿Y qué es el cromosoma Filadelfia? Es un modelo. La leucemia mieloide crónica, chicos, es la primera enfermedad neoplástica o cáncer asociado a alteraciones. Antes no se sabía por qué se producía el cáncer, pero ahora sí se sabe. Todos los cánceres. Vas al DNA. Es la enfermedad en la que el trasplante medular demostró su poder curativo. ¿Por qué? Porque tenía un efecto inmunológico, enfermedad injeto contra la leucemia. Era la primera indicación. Es la primera enfermedad neoplástica humana en la que se encontró un oncogen que se asocia a la leucemogénesis. Este oncogen se llama BCR-ABL y es la primera enfermedad donde el tratamiento de inmunoterapia es específica y que se ha visto que al inhibir y al hacer desaparecer el oncogen BCR-ABL, esta enfermedad es potencialmente curable. Como les había mencionado, ¿qué es el BCR-ABL? Toda la información de la célula, de todas las células, se encuentra ¿dónde? En el núcleo. El núcleo es el cerebro de la célula porque aquí está la información genética. ¿Y qué hay en el núcleo?
En el núcleo hay cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? No es más que DNA condensado. Y dentro del DNA, dentro de los cromosomas tenemos justamente un montón de, ¿sí?, información que está presente y codificada en genes. ¿Qué son los genes? No son más que tripletas, ¿no? Son bases púricas y pirimídicas que van a codificar seguramente algún producto proteico, ¿sí? Por lo tanto, los genes tienen información genética. Y tenemos adenina, timina, citosina, guanina en esta posición, ¿no? Es lo normal. Resulta que en cáncer existen mutaciones, un cambio o pérdida de material genético puntual, pérdida de bases púricas o pirimídicas. ¿Y cómo ocurren estas mutaciones puntuales? ¿Qué es lo que ocurre? Primero, seguramente la mayor parte de ustedes fuman. Al fumar no solamente tenemos nicotina, ¿verdad? Tenemos un montón de alquilantes, tenemos un montón de sustancias que van a dañar el DNA. Por lo tanto, el tabaquismo es un factor de alto riesgo. No quiero decir que con eso fumas y vas a tener leucemia o vas a tener cáncer, pero se ha visto que existe una estrecha relación entre las sustancias tóxicas y el daño genético a nivel de la célula madre. La radiación, ayer les he explicado cómo la radiación ionizante, los protones, ¿sí?, descontrolados o los electrones descontrolados, obviamente van a dañar el DNA. Quienes se han muerto, los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki terminaron muriéndose por leucemia, o recientemente, ¿no?, los pacientes que han sido sometidos a radiaciones no controladas, por ejemplo, por accidentes en usinas nucleares, van a producir esto. Acuérdense, no solamente es radiación producto de la fisión nuclear, sino también, ¿sí?, en algunas ocasiones hay protones o electrones de radiación electromagnética, ¿sí? El sol, microondas, después tienen ustedes cuando viajan al espacio, ¿verdad? La capa de ozono protege, por ejemplo, de todas estas radiaciones, o sea, de electrones, protones. Entonces, obviamente esto va a dañar el DNA. Habíamos hablado de virus, que hay virus que oncogénicos. El virus se tiene que meter dentro de la célula y va a ocupar, va a simular el DNA de la célula para poder replicarse. ¿Y qué hay? Hay virus oncogénicos que van a poblar, van a infectar una célula sana. Y esto va a producir trastornos en el material genético, que van a producir alteraciones en el ciclo celular. Y esto va a hacer que las células hijas esquiven los mecanismos de control y la acumulación de mutaciones, cáncer. Hemos hablado de dos virus leucemogénicos, ¿verdad? El HTLV1, relacionado con leucemia, linfoma T del adulto, el Epstein-Barr, que está relacionado, por ejemplo, con el linfoma tipo Burkitt. El HIV también está relacionado con algunos linfomas, como el linfoma difuso de células grandes. Hay bacterias como el Helicobacter pylori relacionado con los linfomas tipo MALT, pero sobre todo, hemos dicho, los virus leucemogénicos. Pero no por tener una infección viral vas a tener una leucemia. Es el acúmulo, ¿no? Fumas, no te proteges. Y todo esto origina intercambio de material genético, lesiones celulares. Y este intercambio de material genético va a originar protoncogenes, enhancers se llama, y esto va a codificar señales. Por ejemplo, puede producir un daño en el gen supresor de tumor. Y al no haber esa proteína que suprime el tumor prolifera. Pero también va a haber expresión de genes que van a producir fenómenos de angiogénesis y metástasis. Todas las células están ancladas, ¿verdad? Las células, por ejemplo, de estirpe mieloide van a estar nomás ancladas en la médula, pero se pierde el anclaje y empiezan a salir a la periferia. Y a otras células tienen la capacidad de escapar del sitio inicial y poder ir a diferentes órganos. ¿Sí? Cuando hablamos de leucemia mieloide crónica, estamos hablando de cromosoma F, es un cariotipo, si se dan cuenta, 922. Aquí vamos a ver alargamiento del brazo largo del cromosoma 22. Cuando esto se observa, eso significa que ha habido intercambio citogenético entre un pedacito del cromosoma 9, donde hay un cogen que se llama ABL. El ABL no produce nada, no codifica nada. En los ratones, ¿de dónde viene ABL? Resulta que en los ratones estaba relacionado el cromosoma 9 con la producción, ¿sí?, de la leucemia morina de Ableson. Y el BCR se conoce como Break Cluster Region. Es una región codificatura de ruptura que está presente en el cromosoma 22 y que no codifica nada. Por alguna razón, ya les he dicho, miren todo esto.
virus, radiación, etcétera, etcétera, existe intercambio. Miren, un pedacito del cromosoma BCR se va al 9 y un pedacito del cromosoma ABL del 9 se va al 22. Y al fusionarse, miren, aquí está en anaranjado el BCR y el ABL. Cuando el ABL se fusiona con el BCR en el cromosoma 22, ¿sí? Produce una señal BCR-ABL y esto produce una proteína que se llama proteína de tirosinquinasa. Y la proteína de tirosinquinasa tiene una propiedad de fosforilar en el interior de la célula todos los residuos de tirosina y producir un fenómeno de proliferación descontrolada de la serie mieloide con fenómeno antiapoptótico. Son células inmortales que van a proliferar, 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 proliferar y ocupar. ¿Quién ha descubierto esto? En 1960, el doctor Peter Noel, en Filadelfia, por eso se llama cromosoma Filadelfia, miren, desde 1960, antes no se sabía, ¿no? ¿Sí? Y luego Janet Rowan describió el cromosoma de Filadelfia, que no es más que una traslocación del cromosoma 22, ¿sí? Y fue la que descubrió cómo este oncogen era el responsable de dos enfermedades, de leucemia mieloide crónica, ¿dónde está? CML, y leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. De la misma manera, no es más que cuando la ruptura se produce, ¿sí? A este nivel, en estos exones, ¿sí? Y codifica una proteína P210, es una proteína, la tirosinquinasa, se habla de leucemia mieloide crónica. Y la diferencia con la leucemia linfoblástica aguda es que la proteína codificada es diferente. Tiene un peso molecular de 185-190, diferente a 210. Entonces, cuando encontramos la proteína P210, leucemia mieloide crónica. Cuando encontramos la proteína 185-190, leucemia linfoblástica aguda. Ojo, ojo, chicos. Muchas veces podemos estar frente a una leucemia mieloide crónica en fase plástica, y la fase plástica ser transformada a una leucemia plástica de tipo linfoide, y ser una leucemia linfoblástica aguda. Y no sabemos si es una leucemia linfoblástica aguda de novo, o es un paciente que tenía una leucemia mieloide crónica, que no ha hecho tratamiento y que ha evolucionado a una fase plástica de leucemia mieloide crónica en fase linfoblástica. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico diferencial desde el punto de vista molecular? Identificando estas dos proteínas. Si la proteína es P210, es una leucemia mieloide crónica en fase blástica. Pero si es una P185, es una leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positiva, que se presenta en un adulto. ¿Sí? Miren, esta es la prevalencia del cromosoma Filadelfia. El 95%, obviamente, sí, está representado en leucemia mieloide crónica. O sea, no es más que el marcador. Se había dicho 15-30% de leucemia linfoblástica del adulto tienen cromosoma Filadelfia, el 5% en pediátrica, y es más rara la leucemia mieloblástica aguda. Entonces, ojo, pregunta, si tienes un cromosoma Filadelfia y es una leucemia mieloide crónica, ¿qué representa eso? El diagnóstico, porque es patognomónico, es la enfermedad, es la traslocación o la alteración genética marcador. Cuando el cromosoma Filadelfia está presente en leucemia linfoblástica aguda del adulto, mal pronóstico. Eso se presenta en un 15%. Por eso los adultos tenemos mal pronóstico, porque tenemos cromosoma Filadelfia. ¿Por qué los niños tienen mejor pronóstico? Porque el 90%, el 95% no tienen cromosoma Filadelfia. Tienen traslocaciones, tienen hipertriploidía, por ejemplo, y responden muy bien a la quimioterapia, cosa que no ocurre con los niños que tienen cromosoma Filadelfia. Y estas son todas las señales. No vamos a hablar de esto, pero para que ustedes vean cómo el BCR-ABL codifica, o sea, produce señales intracelulares que inducen a la no apoptosis. ¿Se puede ver todo esto? Sí se puede ver a través de esta situación. Son métodos de biología molecular para poder identificar el cromosoma Filadelfia, ya sea por cariotipo o ya sea, vamos a ver, por hibridación in situ, sí, fluorescente. Aquí vemos cromosomas y vamos a ver la translocación, la presencia del brazo largo del cromosoma 22. Y vamos a ver cómo se desprende luz esa fracción de DNA que tiene BCR-ABL. Y vamos a decir, sí, es positiva. O bien, podemos hacer una reacción de cadena polimerasa, PCR. Ahora está de moda el PCR, ¿no? El PCR es identificar fracciones de DNA. El PCR ahora se asocia con coronavirus. Hazle el PCR para coronavirus, que es lo que estás viendo, ¿sí? La fracción del DNA del virus. Pero el PCR tiene mucho tiempo atrás. El PCR se utilizaba para diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades neoplásicas, enfermedades genéticas o infecciones virales. Y no es más que extraer el DNA de la célula, amplificarlo y por medio de esta reacción de cadena polimerasa poder identificar bandas
bandas, o sea, de DNA, para saber si estas bandas son positivas. Y si esa banda es positiva, luego de extraer el DNA y hacer este proceso de reacción de cadena polimerasa, sí, y esto es positivo, estamos frente a una translocación 922 con expresión de la proteína BCR-ABL. El 95% de los pacientes con leucemia mieloide crónica tienen BCR-ABL positivo. Y lo que tenemos que hacer es dar tratamiento para que ese BCR-ABL vaya poco a poco negativizando, hasta hacerse indetectable. Y si se hace indetectable las células, probablemente estemos curados, ¿verdad? Muy bien, conociendo todo eso, ¿cuál es el tratamiento de la leucemia mieloide crónica? El doctor Brian Drucker, ¿sí? Es un médico hematólogo americano que descubrió un medicamento que se llama imatinib, antes llamado ST-571 en 1998, en Oregon. ¿Qué es el imatinib? El imatinib es un inhibidor de tirosina quinasa que elimina al cromosoma Filadelfia en estos pacientes. Y no solo en leucemia mieloide crónica, también en leucemia linfoblástica aguda. Obviamente, ¿qué es lo que se busca? Respuesta hematológica, que se normalice el hemograma, desaparición de la esplenomegalia, que el examen físico sea normal, pero sobre todo que desaparezcan los transcritos, que desaparezca ese 95 o 100% de BCR-ABL. ¿Qué opciones terapéuticas teníamos antes? O tenemos el trasplante, el interferón, quimioterapia con hidroxiribosulfán, que simplemente normalizaban las cuentas celulares, y actualmente esto sí es importante porque ha venido a cambiar todo el concepto de leucemia mieloide crónica, los inhibidores de tirosina quinasa. ¿Cuáles son esos? De primera generación, imatinib, nilotinib, dasatinib. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento entonces de leucemia mieloide crónica con estos medicamentos? Porque el tratamiento ahora se hace con inhibidores de tirosina quinasa. De primera generación se llama imatinib. El imatinib es un inhibidor de tirosina quinasa que bloquea la actividad justamente del BCR-ABL a nivel de la célula mieloide. Y tenemos de segunda generación el dasatinib, el nilotinib, el bosutinib y el ponatinib. La finalidad del tratamiento en estos pacientes es reducir la masa leucocitaria, es decir, lograr remisión hematológica. Pero el objetivo final es alcanzar revisión molecular, es decir, hacer desaparecer. Por eso ahora la enfermedad se ha vuelto una enfermedad crónica, como la diabetes, como la hipertensión. Hay muchos pacientes, ustedes conocerían, verían, hay un montón de pacientes que vienen a la consulta simplemente a recibir su tirosina quinasa y parecen pacientes crónicos, solo que nunca suspenden el medicamento, como los diabéticos. Los pacientes con buena respuesta tienen expectativa de vida similar a la población sana, o sea, se mueren de otras cosas y no se mueren de leucemia mieloide crónica. Mejoría la supervivencia, tiene una gran repercusión económica, previene la progresión a fase acelerada y plástica, y obviamente hay que individualizar el tratamiento porque el objetivo es lograr remisión molecular mayor. Cuando hablamos de remisión molecular mayor, tenemos que tomar en cuenta esta diapositiva. Miren, aquí está la leucemia mieloide crónica. Miren la cantidad de células y la cantidad de transcrito. ¿Sí? Cuando nosotros damos, por ejemplo, hidroxurea, o cuando damos nosotros imatinib o dasatinib en primera instancia, los primeros meses, lo que hacemos es que el hemograma se normalice. Miren, hemos disminuido un logaritmo de la cantidad de blastos. ¿Sí? Y hemos normalizado seguramente el hemograma, pero esto no es suficiente. Seguimos dando tratamiento y se logra una respuesta citogenética completa. Miren, dos logaritmos. Si hacemos el transcrito, vamos a ver entre 1 y 0.1. Estamos con una respuesta citogenética completa. O sea, captamos victoria, está con menos del 1% de cromosoma Filadelfia, después de tener 100%. Pero estamos todavía aquí, tenemos que bucear hasta aquí, hasta ser indetectable. Seguimos dando, y ya no con cariotipos, sino con biología molecular, nosotros podemos ver la expresión por medio de PCR de la cantidad de transcrito. Y miren, bajamos a 0.01, 0.001, 0.0001, para que realmente, ¿sí?, la enfermedad sea total y absolutamente indetectable. Entonces, con inhibidores de tirosina quinasa, ¿sí?, si nosotros modificamos y disminuimos la cantidad de transcrito y normalizamos la médula ósea, normalizamos el hemograma y vemos que desaparece y se hace indetectable, muy probablemente los que están en rango indetectable son pacientes que se van a curar con una tabletita o un inhibidor de tirosina quinasa. No es quimioterapia, sino es un tratamiento blanco que va dirigido contra las células. ¿Sí? Muy bien. Entonces, súper claro lo que es síndromes mieloproliferativos y leucemia mieloide crónica.
En estos próximos 10 minutos vamos a hablar de la contraparte de lo que significa los síndromes linfoproliferativos crónicos. Nos olvidamos de la mieloide y nos vamos a lo linfoide. Cuando es agudo se llama leucemia linfoblástica aguda, pero hay un sinnúmero de entidades crónicos donde, ¿sí?, la clonalidad altera tanto el linaje B como el linaje T, es decir, altera la diferenciación de los linfocitos B y de los linfocitos T. Y al alterar, obviamente, el linaje B y el linaje T, tenemos una serie de enfermedades linfoproliferativas crónicas que se clasifican de esta manera. Tenemos la leucemia linfática crónica, la leucemia prolinfocítica B, donde hay proliferación de prolinfocitos B, la leucemia de células vellosas, así se llama, o tricoleucemia, ¿sí? Son linfocitos que tienen prolongaciones citoplasmáticas que se conocen como linfocitos vellosos, linfocitos peludos, así se llaman. O tenemos enfermedades clonales que afectan la maduración T, y tenemos la leucemia prolinfocítica, la leucemia linfocítica de células T grandes granulares, así se llaman, la leucemia que compromete, por ejemplo, a los linfocitos natural killer, y tenemos esa leucemia linfoma T del adulto relacionada con este retrovirus, ¿sí?, como el HB, que se llama HTLV1, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las clasificaciones? ¿Cómo se clasifica, hemos dicho? En la médula ósea existe alteración de la célula madre que altera justamente la serie linfoide y altera las células comprometidas con linaje B o con linaje T. Cuando altera la linaje B, se producen linfocitos maduros pero neoplásicos. Leucemia linfocítica crónica, leucemia prolinfocítica, leucemia de células peludas. Pero también puede alterar linfocitos T citotóxicos, linfocitos T helper, linfocitos T reguladores, leucémica, y produce diferentes tipos de leucemia T, prolinfocítica T, leucemias T grandes granulares, leucemias, simplemente para mencionarles, ¿verdad? Así son las leucemias, las neoplasias linfoides crónicas. De todo esto, vamos a hablar solamente de una sola enfermedad que se llama leucemia linfocítica crónica. ¿Qué es la leucemia linfocítica crónica? Es una neoplasia hematológica que se caracteriza por la proliferación y acumulación de linfocitos maduros. Muchas veces se hace también diagnóstico en forma incidental, porque vas a querer hacer un chequeo y resulta que tienes leucocitosis. Tienes 30.000 glóbulos blancos. Pero aquí, el 80% son linfocitos maduros. Entonces, pues aquí hay linfocitosis. Y no es una infección viral. Por lo tanto, vamos a hacer un aspirado medular. En el aspirado medular vamos a ver que la médula ósea está infiltrada por un montón de linfocitos maduros. Pero también vamos a ver la infiltración a nivel de ganglios linfáticos, ¿sí? La infiltración a nivel del vaso del hígado y también de otros órganos, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí?, leucemias que van a originar esto, y al igual que cualquier otro tipo de leucemias, un síndrome de falla medular, pero por infiltración de linfocitos maduros. ¿Cuál es la base, ¿sí?, fisiopatológica? Lo mismo que todas las leucemias, pero aquí la base fisiopatológica es la alteración del cromosoma 12 y cromosoma 13. ¿Sí? Cuando está alterado el cromosoma 12 o el cromosoma 13, por ejemplo, hay una monosomía o una deleción del brazo del cromosoma 13 o una trisomía 12, esto altera la proliferación y la división celular de las células de estirpe B, linfoides de estirpe B, y origina, ¿sí?, origina una mutación con expansión clonal de linfocitos B con expresión de CD5, CD19, CD20, que son antígenos específicos de linaje, y esto va a originar una infiltración de linfocitos en la médula ósea, la presencia de muchos linfocitos en sangre periférica, adenopatías, esplenomegalia y hepatomegalia. ¿Entienden? Esto también origina inmunodeficiencia adquirida. O sea, ¿por qué? Porque los linfocitos no son normales, son linfocitos neoplásicos anormales. Entonces, ¿cuál es la base? El hecho de que existen anomalías citogenéticas en estos cromosomas. La leucemia linfocítica crónica es frecuentemente descrita como una enfermedad indolente, ¿sí? También, igual que la leucemia mieloide crónica, por eso es indolente, son leucemias crónicas. Muchos pacientes, dependiendo de la agresividad, dependiendo, ahorita vamos a ver los factores pronósticos, pueden tener transformaciones, ¿sí?, malignas, o sea, leucemias más agresivas, ¿no? La leucemia linfocítica crónica se transforma a una neoplasia más agresiva, a una leucemia linfoblástica aguda más adelante, por ejemplo. Pero muchas veces tiene un curso crónico y puedes vivir hasta 15 años con leucemia.
La sobrevida promedio es de 6 años. Y si se presenta un paciente de 90 años, se puede morir de otras cosas, pero no de leucemia linfocítica crónica. El problema es cuando usted presenta en personas jóvenes. Un señor de 60 años que va a tener una sobrevida de 6 años, 66 años y se va a morir. Entonces tenemos que darle tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Adenopatías. Siempre que hay adenopatías, ojo, preparamos las orejitas, ¿sí? Pero, a diferencia de un linfoma, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es linfocitosis, ¿sí? Puede haber esplenomegalia, hepatomegalia. ¿Se acuerdan de la anemia hemolítica por anticuerpos fríos y anticuerpos calientes como positiva? Se había dicho que en forma secundaria sí, se puede presentar en el curso de una leucemia linfocítica crónica y de un linfoma indolente. Eso es cierto. Muchas veces la primera manifestación es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, CUS positivo, o una anemia hemolítica CUS positivo, pero por anticuerpos fríos. Hay hipogamaglobulinemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos linfocitos no producen anticuerpos. Hay una hipergamaglobulinemia o una gamapatía monoclonal. Solamente se produce un solo tipo de inmunoglobulina. Por lo tanto, esta diapositiva resume. Generalmente son individuos de edad adulta. Muchos se diagnostican en un examen de rutina solamente por linfocitosis. Y cuando se hace ese examen físico hay múltiples adenopatías axilares, cervicales, pero hay linfocitosis. Una, una característica es que hay infecciones a repetición, porque son linfocitos anormales. O hay anemia. O hay síntomas B, con sudoración nocturna, pérdida de peso y hepatosplenomegalia y fiebre. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos? Uno, linfocitosis. Cuando hay más de 5.000 linfocitos en sangre periférica, ojo, son linfocitos maduros, pero son anormales. Y que la linfocitosis dure más de 2 meses. Si hacemos un infiltrado de un aspirado medular, que debe haber más del 30% de linfocitos de aspecto maduro. Nunca hay más del 30%. Y si hacemos un inmunofenotipo y vemos la expresión de antígenos específicos, vamos a ver que hay expresión de CD5 y CD6. Acuérdense, CD5 es de célula T, pero como aquí existe una célula maligna, anormal, la coexpresión de CD5, CD19 y CD23 es característica de leucemia linfocítica crónica. ¿Sí? Muy bien. El diagnóstico diferencial, obviamente, siempre con infecciones virales y con todos los demás trastornos linfoproliferativos, con la leucemia prolinfocítica y con leucemia. Hemos dicho que hay 3 tipos de síndromes linfoproliferativos B: leucemia linfocítica crónica, leucemia en células peludas y leucemia prolinfocítica. Y obviamente todas las infecciones virales que pueden producir linfocitosis. Pero aquí la diferencia es que existen virus y esto es transitorio. En cambio, esto es clonal y persistente y con infiltración de órganos. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Entonces, cuando nosotros tenemos una leucemia linfocítica crónica, la edad. Los pacientes que tienen más edad tienen peor pronóstico a los pacientes jóvenes. Miren, los pacientes que sobreviven, o sea, los pacientes menores a 50 años corresponden solamente al 5 al 7% de los pacientes, ¿sí? Y tienen una sobrevida más prolongada. 2, el estadio. ¿Cuán avanzada está la enfermedad? Y se toma en cuenta, ¿sí? El estadio Binet, así se llama. Estadio A, estadio B y estadio C. Estadio A, solamente tienes linfocitosis, pero menos de 3 áreas linfáticas. O sea, tienes una adenopatía cervical y una adenopatía inguinal. Binet B, más de 3 áreas linfáticas. O sea, tienes hepatoesplenomegalia, tienes adenopatías mediastinales, adenopatías retroperitoneales y adenopatías cervicales. Y tienes linfocitosis. Miren la sobrevida. Aquí en A, más de 10 años. B, 5 años. Y la C es cuando hay anemia y trombocitopenia y la sobrevida es corta. Entonces, el pronóstico depende también del estadio. Hay otro estadio, el estadio RAI se llama, que va de 0 a 4. Si solamente hay linfocitosis, sobrevida 10 años, riesgo bajo. Si hay linfocitosis más adenopatías, riesgo intermedio. Miren la sobrevida, 8 años. Si hay linfocitosis, adenopatías y hepatoesplenomegalia, la sobrevida 6 años. Si hay linfocitosis más anemia, 2 años. Si hay linfocitosis más trombocitosis, trombocitopenia, aquí tenemos que corregir. Linfocitopenia, no hay aquí corregimos, plaquetas menos de 100.000. Entonces, anemia que se acompaña de linfocitosis y trombocitopenia que se acompaña de linfocitosis más adenopatías, riesgo alto. Otro de los factores pronósticos. Tiempo de duplicación de linfocitos. Resulta que cuando les he hecho el diagnóstico tenía 20.000 linfocitos y al año tiene 45.000. En un año se ha duplicado, mal pronóstico. Y el patrón de infiltración, si hay una infiltración difusa de linfocitos, peor pronóstico. Y los nuevos factores pronósticos relacionados justamente con mutaciones y alteraciones citogenéticas. La mutación del gen de la cadena
de las cadenas de inmunoglobulinas, de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas, mal pronóstico. Aspectos citogenéticos, expresión 78 y expresión de una proteína que se llama SAP70, así se llama esa proteína que es expresada en estos linfocitos anormales, mal pronóstico. ¿Sí? Miren, la mutación, cuando hay el grupo mutado, más o menos 20 años, el grupo sin mutar, 9 años. La expresión de CD38 sobre vida prolongada, cuando se expresa esta proteína en la membrana que marca con CD38 sobre vida a 10 años. La proteína SAP70 es una tirosinfosfoproteína. Los SAP70 se correlacionan fuertemente con la no mutación de la cadena pesada de inmunoglobulina en la superficie. Pueden ser, los linfocitos expresan proteínas, cadenas ligeras y pesadas de inmunoglobulina. Se pueden mutar estas cadenas pesadas. El SAP70 es de mal pronóstico. Miren, y finalmente el cariotipo, habíamos dicho, alteración cromosoma 13, cromosoma 12 y cromosoma 11. Y aquí está la sobrevida cuando existe alteraciones cariotípicas en leucemia linfocítica crónica. Por lo tanto, en resumen, ¿cuáles son los factores de alto riesgo que van a hacer que tú recibas tratamiento o que estés frente a una enfermedad muy agresiva? Expresión CD38, expresión de SAP70, no mutación del gen de cadena pesada de inmunoglobulina, anormales citogenéticas de alto riesgo en el cromosoma 11, RAI con estadio 3 o 4 y un bine de estadio C, tiempo de duplicación de menor de 12 meses, beta 2 microglobulina elevada y transformación, ¿sí?, a células gigantes, a una leucemia o un linfoma de células grandes muy agresivo. Estos son factores de alto riesgo. Miren, aquí están los factores de alto riesgo que nos van a decir que estamos frente a una leucemia muy agresiva. ¿Por qué se mueren los pacientes con leucemia linfocítica crónica? Se mueren, por ejemplo, por infecciones virales. Se mueren por complicaciones autoinmunitarias, anemia hemolítica autoinmune. Se mueren por infecciones por gérmenes oportunistas, hongos, bacterias. O se mueren por transformación a una neoplasia de mayor malignidad. Se llama síndrome de Richter. Resulta que después de unos años estos linfocitos se transforman en leucemias, ¿sí?, prolinfocítica, por ejemplo, en un mieloma múltiple, o linfomas de células grandes difusos, que son neoplasias de mayor, son todas estas neoplasias de células B que son muy agresivas. ¿Cuándo damos tratamiento? Los pacientes que tienen síntomas B, hemos dicho fiebre, diaforesis, pérdida de peso, cuando hay una anemia hemolítica autoinmune o una trombocitopenia inmunológica subyacente. En los pacientes de bajo riesgo, lo único que tenemos que hacer, watch and wait, así se llama, mira y espera. Pero en los pacientes de alto riesgo, lo que se hace es dar quimioterapia o inmunoterapia. Estos linfocitos expresan anticuerpos CD20 y se puede dar un anticuerpo mononuclear anti-CD20 que se llama rituximab juntamente con quimioterapia como la fludarabina. Por lo tanto, se da tratamiento antineoplásico y esta es la base del tratamiento, sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo, porque estos pacientes van a evolucionar con complicaciones. ¿Sí? Muy bien, chicos. Con todo esto, hemos terminado toda esta primera fase, toda esta primera clase, las clases de hematología. ¿Sí? Tienen ya una visión general, ¿sí?, de la utilidad del laboratorio, tienen una visión general de qué es el fenómeno de proliferación, maduración de una hematopoiesis normal, y cómo la alteración de la hematopoiesis origina anemia, origina leucopenia, origina trombocitopenia. Hemos estudiado todo, cómo se hace el diagnóstico de las principales anemias. Hemos visto anemia ferropénica, anemia asociada crónica, anemia por deficiencia de insuficiencia de vitamina B12 y ácido fólico y todas las macrocitosis, anemia de la enfermedad crónica o inflamación, todas las anemias hemolíticas en general y cómo se clasifican. Hemos hablado de la aplasia medular, hemos hablado de los síndromes mielodisplásicos y de las neoplasias hematológicas primarias que se originan, sí, por trastornos en la célula madre, que se llaman leucemias, tanto agudas como crónicas. Entonces, a partir de mañana o tal vez el día jueves, ustedes van a llevar la clase con la doctora Baena y van a llevar la otra parte de la oncología hematológica. Van a hablar de linfomas, que son neoplasias de los ganglios linfáticos. Van a hablar de enfermedad de Hodgkin, que es un tipo específico de linfoma con expresión de una célula que se llama Red-Stenberg. Van a hablar de neoplasias de las células plasmáticas o mieloma múltiple. Hablando, o sea, entendiendo todo esto, la citogenética, la biología molecular, van a poder entender por qué se hacen los trasplantes autólogos y alogénicos en general, y eso es bien importante.
Y van a hablar de hemostasia, ¿no? Hemostasia, que es el mecanismo que evita el sangrado, de las púrpuras, de la hemofilia y el uso de anticoagulantes y también de cómo se hace, o sea, cómo se indican las transfusiones sanguíneas. ¿Sí? Entonces, tienen una visión general de lo que es la hematología y no se olviden, le he pasado al representante y a algunos de ustedes que ojalá hayan difundido, no sean egoístas, los libros de hematología, especialmente el libro que se llama Hematología para pregrado, que está en castellano y es un libro español muy bueno. Si quieren adentrarse en la hematología, pues hay otro libro que es el Winthrop, que es un libro en inglés, toda la literatura médica actualmente en inglés, y es un libro donde ustedes pueden leer la hematología básica, ¿ya? Pero de residente, ¿verdad? Y si quieren, ya tienen una serie de libros de cada una de estas enfermedades. Antes de despedirme, quiero saber si tienen preguntas. Todos están callados, no han entendido, o han entendido todo o no han entendido nada. Esmeralda. Fuerte, háblame fuerte, no como bien. Oh, bien. No creas que es tan baja. Aparentemente dice la incidencia baja, pero no es así, es como el resto de las enfermedades. O sea, estamos hablando de población sana, ¿verdad? En población sana. O sea, no existe la posibilidad de que en primera generación tú heredes, no existe. Salvo hay cosas muy raras como una leucemia congénita, pero es muy raro de que tú tengas, o sea, que digamos, tu papá tiene leucemia y tú vas a tener leucemia, eso no es cierto. Pero sí tú vas a tener una base genética de daño molecular genético que va a predisponer a que si fumas, no te portas bien, haces de tu vida un poncho, te expones a radiaciones, no te cuidas la piel, estás, haz de cuenta, o sea, tienes tantas situaciones de daño que en algún momento vas a tener un evento citogenético. Puede que nunca, pero puede que en algún momento. Eso es al azar, por eso no se sabe todavía. No hay, a ver, no es como en con otros tumores, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de cervix, el cáncer cervicuterino, en el cáncer cervicuterino, ¿qué es lo que ocurre? En el cáncer cervicuterino, ¿sí? Sabemos que la infección por un virus, que es el virus, papilomavirus humano, va a producir daños, displasia, y va a producir con el tiempo un fenómeno de cáncer cervicuterino en 10 años. Y aquí sí se puede prevenir, ¿verdad? Lo mismo puedes prevenir el cáncer de esófago, el cáncer de pulmón si dejas de fumar. Pero leucemia no hay forma, no hay forma de prevenir porque esto es al azar, digamos, es la coexistencia de varios factores que agreden. ¿Cuál es la base fisiopatológica? Que existe un daño pues en el cerebro de la célula, en la célula madre, en la célula que está originando sangre. No sabes, Esmeralda, si más tarde, en un año, 2 años, 5 años o 20 años, justo tu célula madre, por alguna razón, ha sufrido una mutación y las células hijas de esa célula madre han afectado a la célula comprometida con el linaje mieloide. Y resulta que súbitamente tienes una translocación 922 y en el cromosoma 22 se alarga ese bracito y se codifica una proteína BCAA-BL y eso origina señales, ¿sí?, de tirosinquinasa en todas tus células mieloides y se produce una proliferación exagerada de células. En lugar de dividirse cada 24 horas, están cada hora y son células inmortales. Y resulta que tú vas al médico porque has sentido molestias abdominales, te hace una ecografía y tienes esplenomegalia, te hace un hemograma y tienes leucocitosis. Sacamos el DNA de las células periféricas, de las células mieloides, de los neutrófilos, o bien de las células de los neutrófilos o promielocitos de la médula, y resulta que tenemos una translocación de 22, expresión de BCR-ABL. ¿Qué voy a hacer? No te voy a trasplantar actualmente, sino ya sé que hay como se llama Filadelfia BCR-ABL, te voy a dar medicamentos dirigidos contra esto. Ahora los medicamentos están siendo dirigidos contra esos blancos genéticos, ¿verdad? Ayer les he mostrado, o sea, preliminarmente, cómo hay niveles de BCL2, hay anticuerpos monoclonales que van dirigidos. Cuando lleven linfoma van a ver cómo hay un medicamento que se llama rituximab o ¿cómo se llama? Obinutuzumab,
¿sí? O brentuximab contra las células Red o rituximab contra los linfocitos B de las leucemias linfocíticas crónicas, o de linfoma B de células grandes, o linfoma B folicular. ¿Me has comprendido? Lo importante es entender por qué se produce el cáncer y por qué se producen las leucemias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Nada. Bueno, para divertirse en vacaciones, a todos los que asisten y pásenles, está libre, creo, en internet. Hay un libro que es de Siddhartha Mujer, que así se llama, El Emperador de todos los males, se los recomiendo. El Emperador de todos los males es un libro que eh, te da los datos biográficos del cáncer, la historia del cáncer, desde Egipto hasta las CAR T-cells descubiertas últimamente. Es un biólogo molecular y es un hemato-oncólogo que escribe. Es un libro que el 1200, como que el 2012 ganó el premio Pulitzer en literatura inglesa, ¿no? Te habla y te permite entender, no desde el punto de vista médico, sino, claro, si eres médico vas a entender, pero es cómo se ha venido a descubrir el cáncer desde el principio, cómo era el cáncer antes y cómo es actualmente, sobre todo los cánceres hematológicos, las leucemias, los linfomas, cómo se ha venido descubriendo todos los medicamentos y cómo se ha tenido, cómo es la historia. Se llama El Emperador de todos los males. A ver si buscan en internet. Bueno, chicos, vayan a dormir o a estudiar. Y conmigo nos vemos hasta el parcial. ¿Sí? Mañana, no, mañana es miércoles, mañana nos vemos con mi grupo práctico. Les voy a preguntar esto, seguramente no han entrado a la clase. Bueno, ¿alguna pregunta más? Chicos, todo el resto está callado, probablemente no han entendido o mucho o no han entendido nada, ¿no? Dayana, Cuba, Grandi, ¿en qué andará? Bueno, buenas noches, chicos. Hasta luego.